Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre esta noticia que ha circulado por toda Bolivia hace pocos días. Bolivia adquiere 5.200.000 vacunas de la muy cuestionable y que genera incertidumbre vacuna rusa Sputnik 5. Las primeras 6.000 dosis llegarán en enero. 30, justo cuando ya se estaba acabando el año, el 30 de diciembre del año 2020, sale esta noticia. Bolivia concreta el miércoles la adquisición de 5 millones y poco más de vacunas Sputnik 5 de Rusia contra el muy temible virus. ¿Cuál es el problema con esta situación y por qué se genera tanta preocupación, no solamente en la población en general, sino que también de los profesionales en la salud de Bolivia? La razón principal es que ¿cuál fue la necesidad? ¿Por qué el presidente de Bolivia, el señor Luis Arce Catacora, por qué adquirió estas vacunas cuando Bolivia figuraba en la lista de beneficiarios de vacunas gratuitas? Gratuitas, señores. ¿Por qué ocurre esto entonces? ¿Por qué el presidente de Bolivia se vio en la, preocupación de comprar estas vacunas que, reitero, están siendo muy cuestionadas? Y más que todo por algo que vamos a ver más adelante, algo que está pasando en Argentina. Y Yanine Áñez se lo aclara con total razón. La expresidenta interina de Bolivia le recuerda al señor Luis Arce Catacora que Bolivia recibirá vacunas gratuitas a través de COVAX. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál fue la necesidad de que el presidente masista, fiel aliado de Evo Morales en su momento, en sus 14 años nefastos de gobierno autoritario, por qué le compró esta tal cantidad de dosis, tal cantidad de vacunas a Rusia? Ustedes pueden hacerse a la idea del por qué. Mi opinión sobre esto es que aquí puede ser o bien que se hizo un favorcito de por medio, o bien que se está utilizando o es con el único fin de hacerse con una campaña publicitaria a sí mismo, ¿no? Da bastante la impresión de que una de las intenciones de comprar estas vacunas es no darle importancia o desmerecer los progresos de gestión del gobierno transitorio de Yanine Áñez. ¿Cuál fue entonces la intención? Estas vacunas no bien probadas, que aún presentan ciertas complicaciones en diferentes pacientes que está pasando en Argentina. ¿Por qué se adquirieron de esta manera, tan rápido? Bueno, en Argentina pasa algo muy interesante. Aparte de que aquí vemos que esta supuesta vacuna se aplica sin jeringa. Bueno, no sé qué ven ustedes ahí. Yo veo que no hay tal vacuna. Si me preguntan a mí, la imagen que ven en este momento no es más que un mal chiste hacia la población argentina. Ocurre lo siguiente: que cuando las vacunas, estas vacunas Sputnik, llegaron a la Argentina y finalmente ya se estaba empezando a hacer el suministro, las dosis se estaban aplicando o se estaban por aplicar, se descubre de manera un poco en filtración, se filtra cierto dato que no se da a los médicos, que no se da a las autoridades, y ese dato es que estas vacunas tienen que estar a cierta temperatura, y en una de las cajas que se logra filtrar, la papeleta que muestra cómo ha sido el proceso, se observa un detalle. Existe una observación, y es que la temperatura no es la adecuada en un determinado momento. Es decir, que hay esa observación. Pero lo interesante aquí es que ¿por qué no se hace público este dato?
¿Por qué se lo oculta? Y esto te lo va a decir primero un periodista argentino. Es cierto lo que mencionan, y a fin de cuentas, si van a ocurrir estos detalles, estas observaciones, y no importan, ¿por qué se anotan? ¿Por qué se subraya? ¿Por qué se hace la medición entonces? Si no importa, si siempre hay una excusa para validar esa pequeña observación, para dejarla de lado, ¿por qué entonces? ¿Por qué se hace este proceso riguroso? ¿Y por qué se oculta? ¿No son acaso las autoridades quienes deben determinar si realmente llegaron bien plenamente? Y los médicos, aquí vamos con los médicos, este dato es muy importante porque los médicos tienen que poner en tela de juicio, siempre que tratan a un paciente, su profesión, su trabajo, su título. Entonces, ¿por qué no se hace público este dato? Y un médico te lo dice, un médico en Argentina te dice el por qué. ¿Por qué se oculta este dato? Y es cierto lo que dice el médico. Imagina, te lo voy a plantear de esta manera. Si un médico aquí en Bolivia recibe una de estas vacunas, unas cuantas dosis, y la aplica a cierta cantidad de pacientes y resulta que uno de ellos presenta pues resultados adversos y fallece, ahí resulta que finalmente vamos a tener que averiguar o saber que esas vacunas no fueron debidamente bien transportadas. Y resulta que ese pequeño dato, que no importaba para ciertas autoridades, en realidad sí importa. Entonces, lo preocupante aquí, lo que pasó en Argentina, es ¿por qué se oculta la información? Porque no les interesa que se sepa la verdad. Otra cosa que preocupa también en Argentina es que se reportó 317 casos adversos en las personas vacunadas con la tan conocida y preocupante vacuna rusa Sputnik. Los casos reportados corresponden a un 1% de los vacunados que presentaron fiebre, cefalia o mialgias, perdón mi pronunciación. Según el reporte de las autoridades de salud. Por cierto, ¿qué nos asegura que estos sean los datos verídicos? Si sabemos muy bien que en Argentina esto de que fluya la información no es mucho lo suyo, ¿eh? Si están ocultando datos o están maquillando la verdad, estos datos, estos 317 casos, ¿serán verdaderamente todos, la totalidad de los que sí hay o habrá más? Lo que pasó también, dejando un poquito de lado con respecto a las vacunas, algo que menciona el ministro de Salud en Bolivia es que todas las vacunas producen reacciones adversas. Y eso es cierto cuando son vacunas, por ejemplo, que podrían tener componentes a las que uno es alérgico, ¿no? Hay ciertas vacunas que tú no puedes aplicar, por ejemplo, a una persona con diabetes o a una persona que tiene hipertensión. Hay diferentes circunstancias, pero estas vacunas no son como cualquier otra. El señor ministro debe de saberlos. La vacuna rusa Sputnik no es como cualquier otra porque esto no está debidamente probada. Y los resultados adversos importan mucho más porque podría generar bastante más fatalidades. Y no solo eso, también hay un agravante, que es el que se adquieren estas vacunas como si estuvieran muy bien certificadas, y la verdad es que no es así. Y así lo demuestran los médicos en la salud. 90% del personal médico de un hospital en Salta rechazan vacunarse con la muy temible vacuna Sputnik, misma que llegará a la mayoría de los bolivianos. No se quieren vacunar, los médicos no se quieren vacunar. Y ahora me va a decir el ministro que esto es normal, que un médico que no quiera aceptar o un médico que se niegue a vacunarse va a querer recomendar esa vacuna. Por Dios,
no es normal para nada. Entonces el señor ministro tiene que darle una mirada a la realidad y dejar de pensar en el ambiente político en el que se encuentra. Aquí no importa su imagen personal, señor ministro. Aquí no importa la imagen del presidente Luis Arce Catacora, ni de su partido. Aquí importa que las cosas se hagan bien. El 98% de las unidades de terapia intensiva están completamente ocupadas en Santa Cruz. Y así vemos que estas vacunas muy probablemente cuando lleguen a Bolivia puede que hagan más daño que bien, según desde mi punto de vista, según lo que estoy viendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se vacunarían con esto? Yo no lo creo. Francamente, yo prefiero no. Yo no estoy listo para poner mi vida en juego, para mejorar de cierta forma o creyendo en lo que me va a decir algún político, que lo único que le importa es su imagen personal. ¿Arriesgarías tú tu vida para ver si un político dice la verdad? No, yo no lo creo. La evidencia nos dice, la evidencia nos demuestra que estas vacunas aún tienen bastante que comprobarse. Aún yo no confío en ellas. Y la población depende de ellos si van a creer o no en esta vacuna. Yo no lo creo. Yo no me atrevería a vacunarme con esto. Y me preocupa bastante que estas dosis que se hayan comprado, que Bolivia ha comprado, realmente será tal cantidad las que van a llegar. Reitero, esto es solo el principio, esto es solo el inicio. Veremos si realmente llegan todas las dosis y veremos si se llegarán a ocupar. A mí me huele bastante esta situación a favorcitos que le han hecho al dictador ruso Putin. Gracias por haber visto este video. Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal. A todos ustedes, muchísimas gracias por apoyarme mes a mes. Si tú quieres ser miembro del canal, hay un botón llamado unirse. Tú le das clic y yo te lo voy a agradecer en cada video. Cuídense mucho, por favor. Espero que no se vacunen con esta tan cuestionable vacuna, a no ser que se confirme que es bastante segura, que yo lo dudo. Ahí sí, yo animaría a la gente que se inyecte o que se vacune. Siempre y cuando la vacuna sea confiable. Y está demostrado no serlo. Gracias por ver este video. Hasta el siguiente.